Invitamos al doctor Alexander Cote. Él es PhD en Ciencias Económicas de la Universidad de Georg August en Alemania, magíster en Economía de la Universidad de los Andes, economista, investigador del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en temas de investigación como economía del conocimiento, investigación, desarrollo e innovación, desarrollo económico, crecimiento económico, capital humano, economía de la paz, pobreza y desigualdad. Qué pena con usted. Tranquilo. Aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Desde el Observatorio Nacional Colombiano de Ciencia y Tecnología queremos agradecer primero que todo a la Universidad del Rosario por la invitación, particularmente a la CRAI, por habernos invitado, y básicamente la historia en los pocos minutos que tenemos es contarle cómo ven los investigadores colombianos la ciencia abierta. Y básicamente es un trabajo que hicimos en asocio con la Universidad de Antioquia y el Observatorio para determinar conocimientos, capacidades, percepciones y experiencias de los investigadores del país frente a la ciencia abierta. En ese orden de ideas, básicamente mi presentación está organizada en dos grandes secciones. La primera es tomar algunas de las ideas que se presentaron esta mañana sobre, obviamente, el tema teórico conceptual de la ciencia abierta, y luego presentarles a ustedes la experiencia del observatorio con la encuesta nacional sobre percepción de ciencia abierta que recién acabamos de hacer y terminar, y obviamente lo hicimos desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa a partir de una encuesta y obviamente de unos grupos focales con los investigadores de varias universidades aquí en el país. La presentación está organizada rápidamente en cuatro grandes temas. Primero, una introducción, unos métodos que se aplicaron, los principales resultados y rápidamente presentar las conclusiones. En principio, no me voy a concentrar en las explicaciones que me antecedieron mis colegas del panel y básicamente las presentaciones, sobre todo en la mañana, y simplemente decir que, por definición conceptual, es un movimiento que representa una filosofía política y práctica en términos de ciencia abierta, que, como lo ven ahí, debe ser compartida, colaborativa y transparente. La experiencia básicamente al desarrollar esta encuesta y básicamente los grupos focales nos acercó básicamente a varios dilemas. Y es un dilema que nosotros los economistas llamamos juego cooperativo o juego no cooperativo. En ese orden de ideas, la historia es de lo no cooperativo, cómo hacemos para que todos los investigadores en Colombia de alguna manera cooperen entre sí. Y eso nos plantea un dilema básicamente entre la sociedad y los científicos. Entonces, si quieren, en el slide que aparece ahí, ustedes pueden observar que si lo toman del lado derecho o del lado izquierdo, hay una serie de dilemas. El primero, ciencia abierta versus calidad, que era básicamente la discusión de esta mañana, cómo se refiere, si la ciencia abierta es asociada en ese términos solo a que la calidad es de la ciencia cerrada. ¿Qué tan abierta debe ser la ciencia? Es decir, ¿a qué conocimiento debemos acceder? ¿Todo el conocimiento es el que tiene acceso? Se debe tener en ese orden de idea ese conocimiento dentro de un gran base de datos que todos podamos acceder, o simplemente en orden de mirar la sociedad y los científicos cómo operan dentro obviamente de sus ámbitos, tener acceso a todo. Y una pregunta fundamental que de hecho Juliana lo acaba de decir, recursos públicos versus recursos privados, es la pregunta esencial de las formas de financiación de la ciencia abierta. Y la pregunta crucial aquí y el trade-off que nosotros los economistas llamamos en los dilemas de la ciencia abierta versus ciencia cerrada. ¿Quién se aprovecha más de la historia en una sociedad del conocimiento? Entonces, digamos que en el agregado uno puede ponderar y puede ponerle valores a esos dilemas, y finalmente lo que se trata es de un juego no cooperativo, pasemos a una cooperación entre todos. Tampoco me voy a tener mucho aquí en recordar cuáles son las escuelas del pensamiento, simplemente recordarles a ustedes que para que en el contexto de los investigadores, de acuerdo con la encuesta que se hizo y los grupos focales que se han realizado, las escuelas del pensamiento simplemente democrático, pragmático, la escuela de infraestructura, la escuela de lo público y la escuela de medición fueron obviamente lo que se trató de abordar obviamente en ese tipo de encuestas.
Nuevamente salen las tecnologías digitales como una gran información, obviamente, para tener acceso abierto a la ciencia, los cambios, obviamente, en las formas de trabajo de las comunidades científicas y particularmente para los investigadores y científicos juega un rol preponderante. Ciencia abierta como un nuevo desafío para los investigadores y básicamente ese desafío para los investigadores, básicamente, como lo comentaba Eloy esta mañana, es un juego, obviamente, donde en redes uno puede ver que el acceso abierto está obviamente conectado con datos abiertos, con los datos, obviamente con algo fundamental que dicen los investigadores, con las transparencias, obviamente al compartir no solamente los datos, sino los trabajos evaluativos, cómo se debe evaluar en ese orden de ideas la ciencia abierta, los proyectos de ciencia abierta en ese orden de ideas, en ese organigrama que papel juegan, y algo fundamental que dentro de la encuesta salió es cómo se hace esa investigación reproducible abierta. Es decir, cómo se hace que el conocimiento se abra y obviamente cuáles son las directrices que en términos generales debería tener la ciencia abierta. Bien, dentro de los métodos, como lo comenté, básicamente nosotros utilizamos dos tipos de métodos, un método cuantitativo y un método cualitativo. Los métodos cualitativos están obviamente con una encuesta nacional, básicamente de 38 preguntas, 11 de caracterización y 21 propiamente de ciencia abierta, con sus respectivas categorías. Desde el punto de vista técnico, muestreo aleatorio estratificado y un cuestionario virtual se les envió a cada uno de los investigadores, como es una encuesta a nivel nacional. El cuestionario se les envió virtualmente a los investigadores de las universidades en Colombia. Una segunda parte correspondió a unos grupos focales, 5 momentos. Utilizamos 5 ciudades colombianas, las más grandes de todas, donde estuvieran en ese orden de ideas focalizadas las universidades más grandes, y un método cualitativo de discusión. Para inferir los resultados, la encuesta nacional, obviamente para que los resultados fueran confiables y robustos, lo que hicimos fue tomar en ese orden de ideas todo el universo que aparece en el CIENTE, 72.797 investigadores. La consulta se realizó en diciembre, utilizamos un muestreo aleatorio estratificado y se seleccionó un tamaño de muestra probabilística de 1.042 investigadores. En ese orden de ideas para garantizar que obviamente los resultados fueran robustos con una confianza del 95% y un margen de error del 3%. Básicamente ahí están las categorías, son 5 categorías, características del encuestado, actitudes y valores hacia la ciencia abierta, información sobre la ciencia abierta, elementos institucionales y de política abierta, apropiación de la ciencia abierta fueron, digamos, que los grandes temas que se les preguntaron en esa encuesta a los investigadores. Ahí hay un número de preguntas, no me voy a detener en ello, las temáticas a indagar en cada una de esas categorías. Por motivos de tiempo no las puedo desarrollar todas y de hecho algunas de las respuestas y algunos de los resultados los voy a presentar aquí muy rápidamente. De los grupos focales, básicamente, dada la encuesta, lo que hicimos con los grupos focales es al utilizar la encuesta de percepción se complementa con un método cualitativo denominado grupos focales que busca en ese orden de ideas capturar información que con la encuesta no logramos capturar. Y de alguna manera la discusión obviamente hace correspondencias relativas entre los resultados lógicamente cuantitativos que nos da la encuesta y obviamente los cualitativos de la investigación. Esto es para hacer obviamente los resultados más robustos. Utilizamos 3 técnicas para presentar algunos de los resultados, redes relacionales, teoría de grafos y teoría básicamente de redes para en ese orden de ideas presentarla. De las 1.042 encuestas diligenciadas a nivel nacional, presento en este orden de ideas el análisis, digamos, cuantitativo tradicional que se hace. El 62% corresponden a hombre, mujer 38%. Como pueden apreciar ahí en el slide, el gráfico presenta todos los grados de capital humano de los investigadores, desde pregrado, especialización, maestría, obviamente postdoctorado. Y lo que llamó la atención es que la gran mayoría de investigadores están en ese rubro de maestría con completa del 38%, perdón, del 33%. Es decir, la concentración casi de nuestro capital humano obviamente está concentrado en maestría y digamos que en cursos de doctorado muy pocos. Con respecto a los resultados, los investigadores colombianos sostienen que son poco informados con respecto a ciencia abierta, solamente el 53.30% marcó obviamente dentro de la encuesta que estaban relativamente informados y de los poco informados solamente el 43.38% manifestó que tenía algún conocimiento sobre ciencia abierta. La metodología usualmente tradicional para que obviamente los investigadores tengan conocimiento de ciencia abierta, como ya lo vimos esta mañana,
obviamente es el Internet con el 42.30%. 54.13% de los investigadores colombianos afirman haber escuchado ciencia abierta, y de lo que más se escucha y de lo que obviamente más han visto ellos es básicamente dos ideas fundamentales: acceso abierto, open access, y herramientas de ciencia abierta. No importa cuál sea la forma de presentar esa herramienta, ya sea en software, repositorios o redes de colaboración, la gran mayoría tiene de alguna manera conocimiento sobre esa parte. De otro lado, dicen que la política institucional es un elemento esencial de la ciencia abierta, y son pocas instituciones las que en el país manifiestan tener esa política de ciencia abierta. De hecho, hoy uno de los importantes temas que se discutió en la mañana es la política institucional de algunas universidades, en caso particular de la Universidad del Rosario, que ya tiene obviamente una política institucional adquirida. Con respecto a los elementos que más promueven la ciencia abierta, los investigadores encuestados consideran que los principales promotores básicamente para que la ciencia abierta se dé obviamente en estas circunstancias tiene que ver con la accesibilidad, obviamente el conocimiento abierto, el acceso libre y obviamente información abierta. Digamos que esos son los tres elementos fundamentales, y ya como Dante lo comentaba en su presentación, otra idea central son las bases de datos. Que las bases de datos de alguna manera sean disponibles, y que esas bases de datos, como lo ven ahí en la parte del grafo que conecta con la base, el impacto es fundamental. De otra parte, las asociaciones más frecuentes con las que los investigadores relacionan la ciencia abierta se identifican básicamente con el acceso libre. El acceso libre desde una perspectiva de acceso público, y obviamente que la información de alguna manera sea real y obviamente sea transparente, para que con esta parte de la historia, la colaboración, como lo dijeron esta mañana, y la divulgación, obviamente en redes de información, sea el elemento central para la investigación. Desde el punto de vista de la información sobre resultados e interés, simplemente ahí rápidamente, las implicaciones de la ciencia abierta están relacionadas con esa parte ahí de redes relacionales, y básicamente están ahí y en su orden: generación de conocimiento, divulgación y obviamente difusión de esa información. Y algo fundamental que se discutió esta mañana, la democratización del conocimiento, es una parte esencial obviamente dentro de ese trabajo colaborativo. Las actitudes y las formas de valorar la ciencia abierta por parte de los investigadores está básicamente relacionada con esa forma de medición. Lo que encontramos en los debates, sobre todo en los grupos focales, es que las metrías obviamente no se deben estar asociadas con la ciencia cerrada, sino que debe existir una propia forma de medir la ciencia abierta. Y obviamente eso exige unos cambios en los métodos de investigación, en la forma de medir, es decir, asociados con la calidad de la investigación que aparece ahí en uno de los elementos centrales. Finalmente, el 34.6% de los investigadores consultados afirman que su institución cuenta con algunos lineamientos institucionales sobre ciencia abierta, más no con una política en particular sobre esta materia. 93.7% de los investigadores colombianos consideran que el país debe contar con una política pública integral sobre ciencia abierta, como nos costaba Julia sobre los problemas de la ciencia abierta. Quienes no conocen esa parte obviamente de los referentes, pues obviamente ahí está la parte legal, que en muchos de los aspectos no conoce qué es lo abierto, qué no es lo abierto, y son los problemas que muchos de los investigadores obviamente para acceder a la información tienen. Los elementos institucionales de la ciencia abierta que dicen y debe contener toda política de ciencia abierta se relaciona básicamente con impacto en la sociedad, obviamente indicadores de calidad, reglamentación sobre todo de la propiedad intelectual, obviamente una cultura de medición, y lo que siempre es el debate. La financiación entre lo público y lo privado también aparece como uno de los elementos centrales ahí para las políticas institucionales de ciencia abierta. La apropiación y usos de la ciencia abierta, lo que más relacionan los investigadores, tiene que ver con la consulta de repositorios públicos, obviamente en la búsqueda de la información, y obviamente las redes académicas actualizadas. Finalmente, el intercambio sobre la investigación y obviamente la retroalimentación de las publicaciones es un elemento central. Ya nos hablaban 3 presentaciones anteriores, el trade-off que existe obviamente en si publico en revistas cerradas, en donde hay que pagar, o publico en revistas abiertas. Y la gran pregunta que se hacían es: ¿cuál es la calidad que hay entre unas y otras? ¿Será que si a mí me leen... ya se me está acabando el tiempo, en una revista cerrada y en otra abierta, existe en ese orden de ideas, como decía el expositor, ya viene el agua, ya viene el agua? Entonces, es simplemente esa parte de la historia.
La apropiación y uso de la ciencia abierta está íntimamente relacionada con los incentivos de la investigación. Un problema fundamental es que los investigadores en Colombia, particularmente los de las universidades, es que no tienen incentivos en términos ya sea investigativos o en términos monetarios para hacer esa investigación. Y obviamente el problema es siempre cómo financiar la investigación. Cómo financiar la investigación en acceso abierto. Y obviamente quién tiene el derecho sobre esa investigación. Si los recursos son públicos o si los recursos son privados, ¿quién es el que debe tener acceso a esa información? Ya para concluir, políticas estatales, obviamente institucionales integradas, desarrollos en cada uno de los componentes de la ciencia abierta, obviamente dentro de un contexto, financiación y obviamente infraestructura para obviamente interpolar diferentes formas de hacer la investigación en ciencia abierta, formulación y cultura en pro de las maneras actuales y futuras de hacer la ciencia abierta y obviamente una evaluación que considere en ese orden de ideas nuevas métricas es lo que más o menos hemos podido ver de esa aproximación en términos obviamente de la encuesta que se les hizo a los investigadores en Colombia. Muchas gracias, espero haya cumplido con el tiempo.